Bienvenidas al podcast Hiperexigentes en Rehabilitación. Somos Maki y Dominique, hermanas ingenieras, y te invitamos a conectar en un espacio lúdico y libre de juicios para soltar esa hiperexigencia sin morir en el intento. Te presentaremos anécdotas, herramientas y reflexiones que nos han sido útiles para rehabilitarnos de esa exigencia extrema y poder equilibrar nuestra vida laboral y personal. ¿Te sumas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperexigente en Rehabilitación. ¿Cómo estás, Maque? Muy bien, acá feliz de grabar nuestro cuarto episodio. Excelente. De la segunda temporada, así que muy contenta. Muy bien. Muy contenta con nuestra nueva community manager que no ha subido ni un post a Instagram. Oye, he subido 3. Creo que eran 3. Dos. Son 3. Dos posts como en un mes. Ya, está bien. Sí. Tengo que mejorar. Continuous improvement. Sí, ¿ya? está bien. Ok. Bueno, hoy nos gustaría... Después de esta introducción. Ya, después de la introducción, un poco de reto. Y aparte de contarle que la Maki me acaba de decir que por favor no spoilee las historias, es decir, que son divertidas, porque si después nadie se ríe, va a ser un fail. Así que bueno, en fin. Te dije que no dijeras eso. Después de todo este control, vamos a hablar precisamente de cómo hemos vivido tanto tiempo en el engaño de soltar el control. Ya, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Te sientes identificada con este capítulo, Domi? Muchísimo, porque creo que muchas veces, en ocasiones en nuestra vida, hemos creído que nosotros... sí, quizá tenemos un tiempo como un poco, una época, por ejemplo, más pacífico, que no pasan como quizás tantos eventos que nos hacen... Que nos perturban. Y nosotros erróneamente creemos que ya soltamos el control, que ya somos seres evolucionados y que ya estamos listos. Que ya estamos rehabilitadas. Rehabilitados totales, hasta que pasa algo y sentimos y volvemos a lo mismo, caemos en lo mismo. Y así nos damos cuenta que solamente estábamos viviendo con una especie de máscara. Así que con este disfraz de apertura, de relajación, que la verdad es que no lo es tanto. Así que cuéntanos, Maki. Bueno, un poquito, tal como tú dices, le pusimos así a este capítulo el engaño acerca de soltar el control. Y que tal como tú bien dices, a veces creemos que estamos dejando así como que las cosas fluyan. Pero en realidad lo que estamos haciendo al final es como un tipo micromanagement emocional, logístico, disfrazado como de este relajo, como de esta apertura, como no, si ahora estoy bien, como que quizás si alguien que no te veía hace tiempo te dice, oye, que está relajada la Maki, ¿eh? Oye, mira, como que te ha hecho bien meditar, te ha hecho bien tus clases de yoga, tu trabajo de autoconocimiento, pero en el fondo... Tal como tú dices, hay momentos en que pareciera de que este control tiende como a disminuir un poco, porque ojo, nunca se va del todo, pero a veces cuando pasamos como por momentos un poco estresantes, volvemos a esos antiguos patrones. Exacto. Y ¿sabes qué? Yo creo que la diferencia, entre comillas, de esta como evolución que vamos viendo es que somos capaces de pillarnos más rápidamente. Sí, sí. Que por lo menos en el fondo nos damos cuenta. Antes quizás pasaba colado y no nos dábamos cuenta de todo ese control y todo lo que pasaba por nosotros y todos esos malos ratos que teníamos. Hoy día yo siento que, claro, uno lo observa, pero está. Y yo creo que acá lo más importante es empezar a tomar conciencia de que muchas veces estamos como detrás de una máscara. Y esa máscara como que se disfraza de esa cosa como, ay, más relajada, aquí no pasa nada, pero en el fondo basta que pase una cosa así pequeña y vuelves como a sentir como esa contracción interna, que sientes como que se te aprieta todo, se te aprieta el estómago, sí. Y tiendes a volver a esos viejos patrones de querer controlar, de querer estar a cargo, y finalmente uno lo pasa mal con esto. Sí. Es como que se te volvieran a encender todas las alertas que tú pensabas que ya, que las habías superado, y al final era un tema netamente de que no había nada como gatillándote, ¿ya? Pero como que el microcontrol al final igual estaba ahí. Está ahí. Sí. Y bueno, a raíz de lo mismo, y algo que de cierta manera me hizo como darme cuenta como de que ese control seguía ahí, era por ejemplo que este año, bueno, no sé si les había contado, pero mi hijo mayor ya está más grande, ya tiene 13 años,
y comenzó este año él decidió que quería empezar a irse en bicicleta al colegio. Ya. Si bien no es que sea tan lejos, igual es una distancia no menor, son entre unos 15 20 minutos, va como en bajada. Y si bien él es cuidadoso, anda hace mucho tiempo, igual obviamente que se va solo y a mí me genera cierta preocupación. Sin embargo, yo siempre dije que una de las cosas que yo no quería repetir, uno de los patrones que yo no quería repetir con mis hijos, era el ser tan aprensiva como habían sido nuestros papás con nosotros. Tú recordarás, sí. Con todas esas aprensiones extremas. Entonces una de las cosas que yo me prometí a mí misma era tratar de no ser así, porque en verdad que yo lo pasé muy mal. Pero eso no quiere decir de que uno no se preocupe. Y me di cuenta que cada vez que él me dice, ya mamá, hoy día voy a ir en bicicleta, es como que se me aprieta todo, como que me preocupo, como que me empiezo a pasar como película, y trato de soltar ese miedo, trato de soltar ese control, y digo, ya, bueno, ya, anda, que te vaya bien, anda con cuidado, por favor avísame, mándame un WhatsApp cuando llegues al colegio, así como que para respirar tranquila y como que esté todo bien. Sin embargo, me di cuenta que igual no estaba soltando, porque al final, como que ya, él se iba, yo pasaba a dejar a mi otro hijo al colegio, y le decía a mi marido finalmente, oye, le decía, ¿puedes esperar, porfa, antes de salir o irte a la oficina o cualquier cosa, o meterte a hacer cualquier otro tema o una reunión, esperar a que el Bauti llegue y mande el WhatsApp, porque como yo tengo que irme a mi oficina queda más lejos, posiblemente, si pasa cualquier cosa, para que tú puedas, entre comillas, tomar acción. Y al final, ¿qué es lo que te dice eso? Eso es estar haciendo como ese micromanagement, microcontrol de cosas que al final, claro, como que uno dice, ya, pero si tengo que soltar, ya, ni Dios lo quiera, si pasa algo, me van a avisar. Y ahí tendré que ver qué es lo que hago, pero ese tipo de microcontroles, yo estoy contando acá un caso súper particular, pero las personas que somos controladoras lo llevamos a todo, y es sumamente agotador, es sumamente desgastante. Y yo no sé si es mejor, o sea, como que hablamos mucho de como de esta como máscara que uno pareciera como que no quiere que el otro se dé cuenta que uno está controlando, obviamente. Yo no sé si esta máscara al final es mejor o peor, o sea, entendiendo de la base que uno tiene estas perturbaciones, ¿qué es mejor como ser abierto? ¿Será mejor como ser abierto? Por ejemplo, yo tengo también un ejemplo, que es que, bueno, nuestra familia con la máquina había mucho, me da risa, hablamos mucho de nuestra familia, pero es que es muy divertida. Yo creo que a lo mejor como que para afuera puede haber sido como un poco cómico ver de repente tantos microcontroles. Yo a veces tanto detalle, amigos que se reían de mí, como que, oye, ¿qué onda como tu familia? Como que no, que ocupaste el cuchillo de la mantequilla para cortar la mermelada. O para el queso, y el queso tiene otro cuchillo. Claro, es que no, justo el queso se corta en esta tabla. No, de verdad que estos son ejemplos reales. Ustedes quizás se reirán, pero todo esto es real, o sea... ¿Te acuerdas cuando la Cami nos decía de que mi mamá desechaba cuando cortábamos las galletas Club Social, y que si no quedaban cortadas así como perfectas, se botaban, se desechaban? Como que las comíamos entre nosotros, claro, pero que no podían ir a las visitas, o sea... Claro, que no podían ir en la fuente del aperitivo. De verdad que son pequeñeces tan ridículas como reglas tan enanas, microcontroles para todo. Y a mí me pasaba que, claro, obviamente yo en mi casa invitaba amigos y todo, y yo trataba de hacerme la relajada, y esto me pasaba tanto en la casa de mis papás como cuando yo después ya tenía mi propia casa. Y yo trataba de hacerme la relajada, no, sí, saca lo que sea, y como que de repente era cresta, saco el cuchillo de la mantequilla, y yo, sacó ese vaso, que ese vaso es solo de tal persona, o sea, una cantidad de verdad, una cantidad de controles bastante... Y muchas veces absurdo, en verdad. Absurdo. Pero me da risa porque uno se los lleva. Eso era algo, y era como cómo le muestro al otro de que yo tengo, o sea, cómo dejo pasar estas cosas. O sea, obviamente uno después ya como que puede ser que te vaya soltando con ciertas detalles más enanos, pero igual te pasa
que cuando estás, por ejemplo, me pasaba mucho cuando recibía visitas en mi casa, me ponían que tenía la necesidad de que todos me vieran relajada, pasándolo bien, disfrutando, pero la verdad lo estaba pasando horrible. O sea, realmente no estaba disfrutando nada, y si llegaba a salirse algo como del no sé por decirlo, de la estructura, no sé, por ejemplo, me pasó una vez, qué vergüenza, pero alguien entró con las patas cochinas, muy cochina a mi casa, y de verdad, ¿qué pasa? ¿Cómo manejas con soltura que alguien te ensució la mitad de tu casa? O qué sé yo, o sea, realmente me costaba, y tú sabes, tú ahí como que te sales de este personaje de relajación, de jajajaja. Porque alguien llegue con un perro y tú no tienes perros en tu casa y dices, ay, pero si lo puedo llevar, y tú, y así. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí es como al final, es como esa vergüenza a reconocer que somos como somos nomás. Claro. Yo creo que en la medida en que uno empieza a ser como más auténtica y decides mostrarte tal cual eres, es como que yo creo que ahí creo que es más fácil soltar el control. Sí, yo creo que mira, a ver, como que a los hiperexigentes se nos ha ridiculizado muchísimo. No sé, siempre el típico personaje como Mónica Aguirre, yo creo que todos los hiperexigentes nos vemos súper reflejados en ella. O como el Sheldon, así claro, como estructurado de Big Bang Theory. Claro, The Big Bang Theory. Me acuerdo hace poco como que viví una situación que me recordó como un capítulo de Friends cuando Mónica como que está explicando como vamos, no sé, por ejemplo, como tienen que acordarse de cerrar el lápiz, como no sé, que había como una actividad que iban a hacer y se preocupaba de tonteras que como que cerraran el lápiz bien para que no se fuera a gastar el lápiz, ese tipo Yo hacía eso. Claro, o sea, son ridiculeces, de nuevo, se nos ha ridiculizado mucho, pero a la vez como que ese tipo de cosas hace que nosotros nos vayamos a esta necesidad, como que el resto por fuera nos vea como súper relajadas, que no nos importa, no, si mi hijo está grande, no me importa, oye, como que en verdad sí me importa, o sea, yo creo que a lo mejor sería necesario como que nos sinceráramos con nosotros mismos y decir, ¿sabes que estas cosas sí son importantes para mí? Y no sentir vergüenza, no sé. Yo creo que al final tiene que ver con eso y tiene que ver con reconocer que es una parte de nosotros que está y que al final uno puede manejar de mejor o peor manera, que podemos tomar conciencia de eso. Pero ¿sabéis qué? Al final yo creo que tiene que ver con aprender a aceptarnos tal como somos, porque al final eso también nos permite ser como más felices y más auténticas. Porque yo creo que cuando uno peor lo pasa es cuando tratas de parecer algo que realmente no eres. ¿Y te ha pasado alguna vez que alguien como que no te conozca mucho? Y claro, la gente que como que te ha dicho como, ay, qué tan relajada que eres. Claro, tan relajada que eres, y uno así como... Claro, como que pareciera como por fuera que uno es relajado. Mira, yo tengo que reconocer que el hecho de ser mamá como que me ha confrontado como con toda mi rigidez, con toda mi estructura, y como que me ha permitido hacer las cosas de manera diferente. Ponte, tú justo me estaba acordando, no te había contado, pero yo también, o sea, familia súper así como todo ordenado, organizado, maniático, que las cosas aquí. Y la otra vez el Salva invitó a un amiguito y todavía están en esa edad que quieren jugar otras cosas, y yo como que feliz que jueguen y que no estén pegados a las pantallas. Y se les ocurrió ponerse a jugar con esas pistolitas Nerf, esas que tienen como unas balas, así como, pero que son así como de juguete. Y se les ocurrió hacer un fuerte acá en la casa. Y yo no sé, estaba metida haciendo otra cosa y de repente salgo y veo, y estaba entre el living, el hall, el comedor, habían hecho como un fuerte, y como que mi primer así impulso fue, ¿qué? Pero ¿sabes que los vi? Que estaban tan contentos jugando, que estaban escondiéndose. De hecho había invitado a 2 amigos y lo estaban pasando tan bien, y estaban todos los cogidos, y dije, ya filo, ¿cachai? Como que, ¿qué importa? De verdad que están siendo niños, qué rico. Y como que ya, le dije, ya, ok. Después me dejan todo igual, como estaba. Y como que dije, ya, ¿sabes qué? Esto puede ser así como un hito importante, como en que estoy creciendo, como que está bien, como que igual mi TOC, como que de alguna manera así como que me tiritaba un poco el ojo, pero como que puedo ver, o soy capaz de ver como el beneficio de esto. Exacto. Y yo creo que eso
ese es el lugar desde donde deberíamos pararnos. En el fondo, como ver cuál es el costo de perpetuar quizás esas conductas como de controlar todo, como que todo tiene que ser de una cierta manera, como esa rigidez y estructura. ¿Hasta qué punto te sirve? En algunos casos, por supuesto que es buenísima. Te aseguro que para el trabajo es espectacular en general. En general, obviamente con sus límites, porque Obvio. por el tema que siempre hemos hablado de que cuando uno quiere controlarlo todo pierde la capacidad de ser flexible. De ser flexible, pero en general es algo que obviamente que te sirve, pero hay otros casos en los que no, y hay otros casos en que si las cosas se hacen diferentes tampoco pasa nada. Sí. Entonces yo creo que quizás esa es un poco como la invitación a plantearnos que cuando tengamos esos como impulsos por querer volver como a esa parte como, entre comillas, nuestro yo original, ver qué de eso me sirve y qué no me sirve. Sí, es verdad. O sea, yo creo que hay un tema de aceptación de que uno es así. No tratar de enmascararlo, no tratar de ponerse como una especie de disfraz de relajo, porque en verdad que no funciona. O sea, a mí no me resulta. Claro, y no te creen. Y por lo demás que la gente que realmente te quiere... Nos quiere tal como somos, con todo eso, con nuestras luces y con nuestras sombras. Entonces, al final tiene que ver con aprender a aceptar quizás esas partes nuestras que no nos gustan tanto, y también ver que en algunos casos sí podemos ir como flexibilizándonos. Sí, yo creo que es importante como entender de que la flexibilidad es ese superpoder que nos toca aprender. O sea, que de verdad que la gente que es flexible y que sabe improvisar, y que en el fondo como que le boten la estructura no significa el fin del mundo para ellos, yo creo que es algo tremendamente positivo. O sea, es algo que yo cuando lo veo en otras personas considero que es Valoras mucho. Lo valoro mucho porque es algo que yo estoy aprendiendo todavía. Entonces, la verdad, es algo que me gustaría incorporar, y creo que es importante... como verlo como un camino de aprendizaje, pero dejar de disfrazarnos de lo que no somos. Exactamente, y también ser también más autocompasivas con nosotras mismas, entendiendo que quizás no es lo que se nos da de manera natural, pero que podemos ir incorporándolo. Exacto, poco a poco, sí. paso a paso. Bueno, yo creo que es importante entender el por qué nos cuesta tanto soltar ese control, porque esto no es gratuito. Exacto, sí. Bueno, por un lado, quizás viene como de nuestra estructura familiar, porque es lo que hemos aprendido, y porque finalmente es algo como que nos da una sensación de falsa seguridad. Sí. Porque creemos que controlamos, pero finalmente la vida siempre termina haciendo lo que quiera. Así, a veces mientras más como que tratamos de sostener ese control, a veces más la vida muchas veces nos trae situaciones en las cuales dice, tú no tienes el control de nada, entonces córtala. Yo creo que eso es muy cierto. O sea, yo creo que lo hemos hablado en capítulos anteriores, de que realmente mientras más uno quisiera controlar la situación, más la vida te pega con situaciones que están completamente fuera de tu control. Tal cual. Así que, por un lado, claro, eso nos da esa sensación de falsa seguridad, pero que finalmente no existe. También algo muy importante mencionar es que detrás del control en general hay miedo. Hay miedo a que algo falle, que las cosas no salgan como queríamos, a que nos juzguen. Eso que tú me decías, ¿por qué? Así que uno se quiere mostrar relajada y todo, porque claro, ay, que relajada, qué buena onda, pero finalmente es como que tenemos miedo al juicio, a lo que decíamos, esa como vergüenza quizás a mostrarnos tal como somos. Exactamente. A que se note que no somos perfectas, obvio, nadie es perfecto. No, nadie, y eso también pasa, o sea, puede pasar, porque muchas veces tenemos como un background, o sea, fuimos educadas para funcionar como desde una hiperresponsabilidad y no desde la confianza. O sea, de alguna manera nos educaron de que cuando tú confías, pierdes. O sea, el que hace el doble check es el que triunfa, el que en realidad se preocupó de todos los detalles y fue hiper responsable con el entorno, es el que de alguna manera le va bien, porque hace las cosas bien. O sea, al final yo creo que yo en lo particular tengo muy asociado en mi cabeza que hacer las cosas bien es doble chequear todo. Claro, es hacer las cosas
asegurándote que tú las estás haciendo bien y que el resto también las hace bien. Exactamente. Para mí eso es el concepto como de responsabilidad y ¿es tan así? No, claramente no. Bueno, o sea, depende. Si estás en un cargo en el cual tú eres responsable y tienes un equipo, tú respondes obviamente por ese equipo, pero no es tu tarea estar preocupada del micromanagement. No, o sea, yo creo que también hay que delimitar cierto... yo creo que hay espacio y espacio. Se delegan tareas, pero no la responsabilidad, además. Exactamente. Pero bueno, yo creo que eso es un poco lo que queríamos comentar a través del capítulo de hoy. Y la verdad que nos gustaría quizás dejarlos con las siguientes reflexiones, por si es que a ustedes también les han ocurrido situaciones como esta. No sé si les ha pasado algo parecido, si claro. se han en el fondo encontrado así como entre comillas diciendo no, si yo ya solté el control, pero en realidad esto está como entre comillas como enmascarado. Sí, y al final y seguimos de alguna manera secretamente controlando como que ciertas cosas se cumplan, como medio estando ahí como una especie de... No quiero decir de espía, pero así como sí, medio que como viendo que todo el entorno actúe de la manera que nosotros creemos que está bien. Claro, yo me acuerdo que incluso, una época que me pasó que andaba como revisando los basureros si es que la gente decía que los miembros de mi familia habían reciclado correctamente. Ay, por Dios. Decían, no, esto no va acá, y ahora a veces me pasa en la oficina. Entonces, claro, como que al final te vuelves como ese... Como un policía. Como un policía, sí, claro, como un exactamente. Policía del resto, y como después ya te diste cuenta que el resto no le gusta, entonces lo haces de una manera más piola. Claro, como que como medio escondido. Como medio escondido, exacto. Claro, entonces ya, o sea, y si lo vamos a hacer, ya hagámoslo abiertamente nomás. ¿Para qué lo hacemos así como sutil? Terrible. Bueno, otra pregunta también que me gustaría dejarles, que me parece interesante, es ¿qué sensación les genera ver cuando alguien actúa con más relajo que ustedes? ¿Molesta? ¿Les genera ansiedad? ¿Les gustaría quizás ser así? Sí, o sea, a mí por lo menos en particular me encantaría ser más así, pero sí a veces por ejemplo, claro, a veces cuando ciertas personas hacen X cosas, uno dice, sí, yo podría, como que en realidad yo debería ser más relajada en este aspecto, pero de repente hay otros aspectos que te chocan. Sí, hay veces que yo digo, pero ¿cómo deja todo para última hora? O sea, claro. Me muero. ¿Cómo se le pierden las cosas todos los días? Dios mío, así como que yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo no tiene un procedimiento de orden, ¿cachai? Como un sistema. ¿Cómo no tiene un manual? Claro. Claro, o cómo haces tú primero que otro, cómo no utilizas Lean Management. Pero bueno, ya. Okay. Ahí me salió mi Mónica Geller que llevo internamente. Pero bueno, yo creo que es importante que darnos cuenta que cada vez que nos molesta algo de otra persona, sobre todo cuando, entre comillas, es alguien que hace las cosas muy diferentes a nosotros, es porque nos está espejando algo y generalmente esa persona se permite cosas que nosotros secretamente querríamos hacer. Sí, absolutamente de acuerdo con ese punto. Sí. Y la última pregunta que me gustaría dejarles o reflexión para ir finalizando este episodio es ¿qué crees que perderías si realmente soltaras el control? Es una pregunta muy profunda. Sí, que puede tener muchas implicancias porque a veces uno siente que es como que se te cae todo, como que se te derrumba el mundo. Claro, como que si soltara el control, como que el mundo dejaría de girar más o menos, o claro. Por lo menos tu mundo, tu pequeño mundo. Tu pequeño mundo, exacto. ¿Y será tan así? Yo creo que no. Mucho que reflexionar. Mucho que reflexionar. Sí, pero bueno. Esperamos que les haya gustado mucho el capítulo y les queremos dejar con el mensaje de que controlar todo no es sostener, sino agotarse. Exacto. Tal cual. Y bueno, si es que todavía no nos siguen en Instagram,
las invitamos a seguirnos en nuestra cuenta Hiperexigentes en Rehabilitación. Con la peor community manager Sí. que van a encontrar en el Pero la internet. Domi se comprometió que ahora va a empezar a subir más posts y más historias. Sí, es verdad. Por favor, por favor. Bueno, y también nos pueden seguir, por supuesto, se pueden suscribir a Spotify y ahora también estamos en YouTube Podcast. Así que suscríbanse en todas nuestras plataformas, nos pueden seguir y nos pueden ir comentando qué les pareció cada uno de estos episodios. Eso, lo dejamos hasta aquí y que tengan una excelente semana. ¡Nos vemos! Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te ha gustado el podcast, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con otros hiperexigentes. Nos vemos en el próximo episodio.